Vinieron de las estrellas como dioses. Los Cerelions habían conquistado planeta tras planeta a lo largo del brazo de Orión sin perder una sola batalla. Su tecnología estaba siglos por delante de cualquier especie conocida. Sus naves de guerra, monstruos negros tan grandes como ciudades, flotaban en órbita, y la resistencia simplemente desaparecía. No hacían exigencias, no proponían tratados de paz, no ofrecían piedad. Si tu planeta mostraba fuerza, lo arrasaban. Si te rendías, te convertías en esclavo. La humanidad lo había observado todo desde las colonias exteriores. Primero fue Cabos 3, un planeta minero. Luego Urala, después las lunas gemelas de Soleri. Cada vez, las transmisiones cesaban. Cada vez, el mismo resultado. Nada quedaba. El gobierno de la Tierra hizo lo que siempre hacía: discutir. Los políticos hablaban de diplomacia. Algunos esperaban que los Cerelions ignoraran a los humanos si se mantenían en silencio. Pero cuando cayó la séptima colonia, ya era demasiado tarde. Venían por la Tierra. Excepto que la Tierra guardaba un secreto. Una nave de guerra. Un monstruo oculto al conocimiento público. Un vestigio de un programa oscuro llamado Proyecto Leviatán. No era hermosa ni elegante como los cruceros de los Cerelions. Era una bestia brutal, angulosa, sobrearmada, construida no para intimidar, sino para destruir. Su nombre era Vindicator. Su capitán, el comandante Elías Rohr, un hombre más conocido por su insubordinación que por su heroísmo. Deshonrado, olvidado, hasta ahora. Estaba solo en la silla de mando, observando cómo las estrellas se estiraban como hilos en el vacío mientras el Vindicator se deslizaba en silencio más allá de la órbita de Plutón. A su alrededor, su tripulación se movía como fantasmas, veteranos, marginados, inadaptados. Sin prensa, sin medallas, solo una misión: detener lo invencible. Señor, dijo la teniente Sarin Bal, su voz fría, cortante, profesional. Buque insignia Cerelión avistado, a 25 millones de kilómetros. Acercándose. Rohr no respondió de inmediato. Miró la pantalla. A la cosa que había devorado mundos. El Yal Turak, una de sus naves. Pero más grande que cualquier cosa que la mente humana hubiera osado imaginar. Relucía en la oscuridad como obsidiana viva, su superficie palpitando con luz, como si respirara. Sáquenos del modo sigiloso, ordenó finalmente Rohr. La tripulación lo miró. Señor, quedaremos expuestos. Deben saberlo, dijo él, sin desviar la mirada. Que esta vez no nos rendimos. Afuera, el Vindicator cobró vida. Su casco se iluminó con vetas rojas cuando los sistemas de armamento se activaron. La energía recorrió su núcleo, despertando viejos sistemas, algunos jamás probados fuera de simulaciones. Dentro de la nave Cerelión, las alarmas se encendieron. Una nave aparecía cerca. Pequeña, según sus estándares. De diseño primitivo. Pero avanzando directo hacia ellos. El comandante Harrik del Halurak no se inmutó. Nunca había tenido necesidad de hacerlo. Ninguna especie había atacado directamente antes. Objetivo fijado, ordenó con desgano. Elimínenla. Una esfera de plasma del tamaño de una casa salió disparada del cañón principal del Halurak. Viajaba a una fracción de la velocidad de la luz, y al impactar, debería haber destrozado cualquier nave humana. Pero el Vindicator no se rompió. Sus escudos brillaron intensamente, y resistieron. El puente tembló. Las luces parpadearon. Pero el casco permaneció intacto. Nos están escaneando, informó Sarin. Están confundidos. Rohr sonrió. Bien. Se volvió hacia el oficial de armas. Fuego. El Vindicator desató todo lo que tenía. Misiles con cabezas inteligentes giraron en todas direcciones. Cañones de riel dispararon proyectiles a tal velocidad que brillaban como cometas. Un rayo de energía iónica concentrada cortó el espacio, atravesando el conjunto delantero del Halurak. Por primera vez en toda su campaña de destrucción, los Cerelions vieron sangrar algo. A bordo del Halurak, estalló el caos. Escudos fallando, gritó un técnico en su lengua natal.
Están usando apuntado adaptativo. ¿Cómo? Harrick no podía creerlo. Imposible. Son humanos. Sí, señor, respondió el técnico, temblando. Y acaban de desactivar nuestra red de puntería. En el Vindicator, Rohr se inclinó hacia adelante, con los ojos clavados en la pantalla. Ese fue tu primer error, murmuró. Pensar que caeríamos fácilmente. Se levantó, la voz firme. Prepárense. No nos detenemos, hasta que sepan lo que realmente es la humanidad. Ya no somos la presa. Ya no tenemos miedo. Ahora, somos la tormenta. El silencio no existía en el espacio, pero dentro del Vindicator, se sentía como si toda la tripulación contuviera el aliento mientras el Halurak se tambaleaba por el ataque sorpresa. Impactos directos en su conjunto delantero, en la bahía de comunicaciones y en los nodos de escudo externos. La teniente Sarin Val informó, su voz afilada, pero cargada de asombro. Están heridos, señor. Pierden energía. El comandante Rohr no pestañeó. No se detengan. Siguen vivos. El Vindicator giró con fuerza. La gravedad artificial crujía mientras los amortiguadores de inercia luchaban por ajustarse. Otra descarga de proyectiles de cañón de riel atravesó el vacío, dejando estelas de luz blanco-azulada. Los misiles se separaron, esquivando las ráfagas de plasma de la nave alienígena mientras apuntaban a subsistemas vulnerables. En el puente Cerelión, el comandante Harrick se aferraba al borde de su plataforma de mando. Sus garras temblaban. No por miedo, sino por rabia. Nunca una especie había logrado dañar significativamente una nave Cerelión. Nunca. ¿Cómo es posible? Rugió. Llevamos años estudiando su tecnología. Están décadas detrás de nosotros. Modificaciones desconocidas, dijo su teniente, siseando. Esta nave no es de diseño humano estándar. La han ocultado de todos los registros conocidos. La voz de Harrick bajó a un gruñido. Entonces destruyanla. Quiero estudiar sus restos y recordar cada nombre a bordo. El vientre del Halurak se abrió como la mandíbula de una bestia desencajada, revelando un cañón rotatorio del tamaño de un distrito. Desde su interior, comenzó a reunirse energía. Pulso carmesí, inestable. De vuelta en el Vindicator, las alarmas chillaban. Picos de energía, gritó el ingeniero jefe Ramírez desde cubierta inferior, conectado por comunicaciones. Es más grande que todo lo que hemos visto. Si eso nos alcanza, se acabó. Rohr permanecía en calma. ¿Ventana de acción? 17 segundos, tal vez menos. Entonces disparamos primero, dijo, volviéndose hacia Sarin. Fuego con la lanza de singularidad. La sala se congeló. Señor, ese sistema. Sé que no ha sido probado. Sé que solo tenemos una maldita oportunidad. Dispara. Sarin dudó. Luego estrelló la palma contra el panel de activación. En lo más profundo del Vindicator, las bobinas vibraron con una energía ancestral. Desarrollada bajo proyectos oscuros que nadie se atrevía a mencionar, la lanza de singularidad no era un rayo ni un misil. Era un microagujero negro artificial, estabilizado para ser lanzado y dirigido con precisión cuántica. Un zumbido agudo recorrió el casco mientras la nave temblaba. Y entonces el arma se disparó. Una onda distorsionó el espacio entre ambas naves como una mancha en la realidad misma. La esfera negra se lanzó hacia adelante, silenciosa, elegante, imparable. El cañón del Halurak apenas comenzaba a liberar su propio rayo cuando la esfera atravesó su blindaje frontal. Durante un momento espeluznante, el rayo se curvó hacia la singularidad, y luego colapsó hacia adentro. La explosión no fue brillante. Fue silenciosa, como si el universo contuviera el aliento. La parte frontal del Halurak se plegó sobre sí misma, colapsando mientras el agujero negro en miniatura devoraba metal, energía y vidas, con el hambre silenciosa de un dios. Y luego desapareció, tan rápido como llegó. No dejó nada más que restos y silencio. En el Vindicator, las alarmas se apagaron. El rugido desapareció. El puente quedó en silencio por un instante. 2, 3. Entonces,
La tripulación estalló en vítores. Sí, gritó Ramírez por la radio, triunfante. Sarín se inclinó hacia adelante, parpadeando con incredulidad. Incluso la IA de navegación, fría e impasible, emitió un sonido de confirmación. «Santa mierda», murmuró el oficial de armas Jenkins. «¿Acabamos de hacer eso?» Rohr no sonrió. Su rostro seguía siendo piedra. Uno menos. Sabía demasiado bien que no era momento para celebrar. Los Cerelions nunca venían solos. «Señor», dijo Sarín, con el tono más serio. «Hay movimiento. 6 naves más en ruta. Más pequeñas que el Halurak, pero rápidas. Parecen cruceros de ataque. ¿Tiempo estimado? 4 minutos. Tal vez menos». «Maldición», Rohr se incorporó. «Estado del Vindicator». La voz de Ramírez regresó, tensa. Ese disparo quemó la mitad de los sistemas cercanos al conjunto de la lanza. Escudos al 80%, propulsión al 75%. Aún podemos movernos, pero no como antes. ¿Entendido? Rohr tocó su terminal de mando, los ojos entrecerrados. Preparen la fase 2. Fase 2. La parte que nadie quería usar. En las profundidades del Vindicator, las compuertas se abrieron con un siseo. 4 naves más pequeñas, cazas sigilosos con tecnología alienígena inversa, salieron de la bahía. Pilotadas por los más temerarios de la flota, estas naves no estaban hechas para ganar. Estaban hechas para distracción, para sangrar, para demorar. Flechas negras desplegadas, confirmó Sarín. Saben lo que hacen. Rohr las observó desaparecer en la oscuridad. 4 flechas contra un huracán. Siempre lo supieron. Las flechas negras volaron hacia los cruceros enemigos, zigzagueando entre restos y señales interferidas. Uno de los pilotos, Jack de Daimarlo, se conectó brevemente. «Capitán», dijo con voz calmada, incluso ahora. «Si no salgo de esta». «¿Lo harás?», le interrumpió Rohr con firmeza. Hax rió. «Claro. Pero si no, hazlo sangrar». «Sí». Y luego, silencio. El Vindicator giró lentamente, colocando su masa entre las lunas exteriores de la Tierra y el enemigo que se acercaba. En todos los canales humanos del sistema, civiles y militares por igual, las imágenes de la única nave humana manteniéndose firme se propagaron como fuego salvaje. Familias en la Tierra miraban. Soldados en colonias lejanas miraban. Y por primera vez en décadas, creyeron. Dentro del crucero líder enemigo, el nuevo comandante, el capitán Kitus, estudiaba los restos del Halurak. «Esto no es una guerra», dijo lentamente. «Es un insulto. Una especie inferior osa herirnos». Un asistente siseó una pregunta. «¿Debemos contactar con el alto mando?» Kitus negó con la cabeza. «No. Se burlarán de nosotros por pedir ayuda. Terminamos esto ahora. Inicien patrón de bombardeo de flota Z». Los cruceros de ataque abrieron fuego. Lanzas gemelas de luz se dispararon hacia el Vindicator. Conchas de plasma e ion misiles inundaron el espacio. Una de las flechas negras giró entre la ráfaga, devolviendo fuego antes de que un rayo le atravesara la cabina. La nave giró sin control y explotó en silencio. La voz de Hax no regresó. Dentro del Vindicator, los reportes de daños llegaban como un río desbordado. Secciones del casco exterior se habían partido. Los sistemas automáticos luchaban por mantener el soporte vital activo. «Aguantamos», dijo Sarín, aunque su voz se quebró. «¿Por ahora? No necesitamos para siempre», respondió Rohr. «Solo el tiempo suficiente». «¿El tiempo suficiente para qué?». La IA intervino con un tono mecánico. «Pico de energía detectado cerca de los anillos de Saturno. Nave humana llegando vía salto cuántico. Firma coincide con el registro de flota terrestre. US Ironclad». Sarín giró con los ojos abiertos de par en par. «Tenemos refuerzos». La pantalla se iluminó. Desde la curva oscura de Saturno, otra nave de guerra emergió. La Ironclad, más antigua que el Vindicator, pero aún colosal, apareció con armas encendidas. Una segunda voz sonó por la radio. «Comandante Rohr. Almirante Chen, de la Ironclad».
Empezaron la fiesta sin nosotros. Teníamos que hacerlo, respondió Roar con sequedad. Me alegra que hayan venido. La voz de Chen se volvió seria. Trajimos la caballería. Segundos después, 5 naves humanas más aparecieron. Fragatas, destructores readaptados, incluso una vieja plataforma de cañones orbitales remolcada al combate por naves de carga. No eran elegantes, ni brillantes, pero eran humanas. Todas giraron hacia los cruceros Cerelión. Y por primera vez, los números no estaban en su contra. El enemigo dudó. No estaban acostumbrados a dudar. Roar se irguió, con sangre seca en la mejilla, cortes en la frente de cuando una placa del techo se soltó. Transmítanlo en todos los canales abiertos, dijo. Asintió a Sarin. Ella activó las comunicaciones. Habla el comandante Elías Roar de Lues Vindicator. Vinieron a tomar la tierra. Pensaron que correríamos, como los demás. Su voz se afiló, cortante. Pero no somos como los demás. No somos presa. No tenemos miedo. Y ya no estamos solos. En miles de pantallas, en miles de naves, en cada luna y puesto avanzado que aún resistía, los humanos vieron a un solo hombre plantarse ante los monstruos que se arrastraban entre las estrellas. Querían la tierra, dijo Roar. Entonces vengan a tomarla. El primer crucero Cerelión no cayó fácilmente. Ni siquiera con el Vindicator y la Ironclad disparando al unísono, ni con plasma cruzando el vacío ni con proyectiles destrozando su casco, la nave enemiga luchaba como un animal acorralado. Sus escudos resplandecían de un verde enfermizo, absorbiendo disparo tras disparo, mientras su contraataque chamuscaba el espacio. Rozó una de las fragatas humanas, arrancando sus motores en un estallido cegador. Fragata Doily destruida, informó Sarin, su voz tensa, observando cómo la explosión se desplegaba en la pantalla táctica. Sin señales de vida. Está muerta. El comandante Roar no se inmutó, pero algo en su mirada se oscureció. Registren los nombres. Cada uno de ellos. Las luces del puente parpadearon. Más daños. En algún lugar bajo la cubierta de mando, los sistemas de extinción automática se activaron con un silbido. Un rumor grave recorrió el suelo mientras la Ironclad lanzaba una descarga de lanzas cinéticas. Están rompiendo formación, dijo Jenkins desde armas. Hemos agrietado su crucero líder. Sus señales de mando están dispersas. Bien, gruñó Roar. Avancen. Sin supervivientes. No luchaba por una noble causa de la Federación. Ni por medallas. Ni siquiera por venganza. Luchaba porque la Tierra necesitaba recordar qué significa resistir, sangrar y morder de vuelta. El capitán Quitus de la flota Cerelión miraba sus pantallas con ojos entrecerrados. En todos los siglos de su dominio, solo una especie había resistido así. Los Krogan, mucho tiempo atrás. Pero incluso ellos se rindieron tras una semana de bombardeo orbital. Los humanos eran diferentes. No rogaban. No huían. Luchaban como animales sin nada que perder. Y peor aún, aprendían. Señor, dijo su oficial táctico, las antenas vibrando con nerviosismo. Han cambiado de tácticas. Formaciones coordinadas. Están interfiriendo nuestras frecuencias tácticas. Quitus golpeó la consola con una garra. Imítenlos. Adáptense. Usen su propio caos contra ellos. Pero los Cerelions no estaban hechos para adaptarse. Sus naves se diseñaban para dominar, no para defender. Su mando se basaba en la intimidación, no en la innovación. Pero los humanos ya no jugaban con esas reglas. No más. En la bahía de motores del Vindicator, el jefe de ingenieros Ramírez se arrastraba entre un caos de cables chispeantes y refrigerante escapando a presión. No tenía tiempo para llamar a un equipo. No lo necesitaba. Solo necesitaba 30 segundos más. El disparo de singularidad había freído la mitad de los sistemas de respaldo, y si no lograba desviar el capacitor de fusión ahora, perderían propulsión. Vamos, maldita chatarra, murmuró, moviendo los dedos con rapidez. Detrás de él, una luz roja parpadeaba. La presión del refrigerante estaba superando los niveles seguros. Ya lo vi, gruñó. Solo un sello más. Un fusible más.
Entonces, un chasquido y un siseo. La última conexión se bloqueó. La sala gimió, y luego se estabilizó. Puente, habla Ramírez, dijo entre dientes. Motores en verde. Apenas. No pidan milagros. La voz de Rohr llegó de inmediato. Ni soñarlo, jefe. Solo manténla viva. Siempre lo hago. En otro lugar del Vindicator, en la enfermería, la doctora Elena Core cosía la pierna de un hombre sin anestesia. La herida era profunda, metralla incrustada en el músculo, y el paciente mordía una correa de cuero para no gritar. «Tiene suerte», dijo en voz baja, sin apartar los ojos de su trabajo. 1 centímetro más y tu arteria femoral habría vuelto roja esta sala. Él gruñó de dolor. «Dije suerte, no indoloro», añadió. A su alrededor, enfermeros y asistentes se movían como sombras. Docenas de heridos. Sin tiempo para descansar. Solo sangre, gasas, dolor y más dolor. Porque la guerra no hacía pausa para recuperarse. Y ellos tampoco podían. Allá fuera, en el espacio, la marea empezaba a cambiar. El Vindicator se movía como un monstruo. Cojeando. Sí, pero firme. A su lado, la Ironclad y los destructores que quedaban destrozaban a los cruceros Cerelión restantes. Una nave enemiga explotó bajo fuego concentrado, la explosión iluminando el casco roto como un sol moribundo. 3 menos, dijo Sarin, apenas creyéndolo. 3. Pero el rostro de Jenkins se había puesto pálido. Barrido de misiles entrante. Refuerzos Cerelión detectados. ¿De dónde diablos salieron? Ladró Rohr. Debían estar ocultos tras la sombra de Europa. Clase sigilo. 2 corbetas pesadas y otra nave capital. ¿Estado de la flota? La Ironclad ha recibido impactos graves. La fragata Ravenskar perdió comunicaciones. El destructor Caspian está al 30%. Rohr miró la nueva nave en pantalla. Negra. Elegante como una daga en la oscuridad. No era otro Halurak. Era peor. Era clase Bright Cerelión. Su respuesta a toda resistencia. No construida solo para la guerra, sino para el borrado masivo. Apunten al Bright, ordenó Rohr. Lo terminamos ahora. Señor, no tenemos suficiente potencia de fuego, dijo Jenkins, negando con la cabeza. No ya. Sarin dio un paso adelante. Pero puede que tengamos otra cosa. Rohr alzó una ceja. ¿Qué estás pensando? Ella miró a la IA de navegación. ¿El Vindicator aún tiene capacidad de salto? Salto cuántico de emergencia, respondió Rohr con lentitud. Solo de corto alcance. Arriesgado. Podría freír el núcleo si no estamos bien alineados. ¿Y si saltamos dentro del radio de escudo del Bright? La sala quedó en silencio. Eso es una locura, murmuró Jenkins. Nos destrozaría. No si lo hacemos con el tiempo justo, respondió Sarin. Saltamos cerca. Lo suficiente para que sus sistemas de rastreo no reaccionen. Soltamos todo lo que tengamos a quemarropa. Las defensas del Bright están hechas para distancia. Rohr lo pensó. Era un suicidio. Pero también era la única oportunidad que tenían. Y la humanidad siempre había dejado su marca a través de la locura. La nave Bright avanzaba sin prisa. Imperturbable por el caos. Se movía como si ya hubiese ganado. Como si siempre ganara. Kitus observaba desde su interior, redactando ya su informe para el alto mando. Informaría el fallo inicial del Halurak como una anomalía táctica. La resistencia humana, esperada, pero en última instancia, inútil. Entonces algo parpadeó en sus sensores. Nave humana saltando. Pero, no se aleja. Se acerca. Kitus se puso en pie. ¿Qué están haciendo? Y entonces el Vindicator rasgó el espacio real, apareciendo dentro del escudo del Bright. Tan cerca que Rohr podía ver el casco alienígena a través de las ventanas del puente. La nave Cerelión era gigantesca, suave como cristal obsidiana. Pero ahora se veía vulnerable. Ahora, rugió. Jenkins no dudó. Todo lo que les quedaba se disparó a la vez. Torpedos en racimo perforaron el casco del Bright, abriéndose como pétalos de fuego. Los proyectiles excavaron hasta su núcleo.
La última andanada de rayos iónicos sobrecargó sus reactores. Desde la enfermería hasta ingeniería, desde el puente hasta el último hangar, el Vindicator crujió y gritó bajo el retroceso. El Bright no explotó de inmediato. Se quebró. Líneas de luz surgieron desde dentro, partiendo su estructura como un huevo. Y entonces estalló, en total silencio, consumido por fuego, y vacío. El Vindicator salió despedido hacia atrás, sus escudos tambaleándose, energía oscilando. Pero resistió. Contra toda expectativa. Contra toda ley de guerra y probabilidad. Resistió. 20 minutos después, el campo de batalla quedó en calma. Las naves enemigas, destruidas. Los Cerelions, derrotados por primera vez en su historia. El precio había sido insoportable. Solo 2 naves humanas permanecían operativas. Cientos de muertos. Miles de heridos. Pero la Tierra estaba a salvo. Rohr se sentó en su silla de mando, la sangre ya seca en su sien, los ojos fijos en las estrellas. Sarin se acercó en silencio. Se están retirando, dijo con voz suave. No hay más señales. Ninguna nave nos sigue. Él asintió lentamente. Bien. Ella miró la pantalla. Estaremos en los libros de historia, ¿sabes? Tú, sobre todo. Él resopló. Que escriban lo que quieran. No hicimos esto por fama. No, respondió ella. Lo hicimos porque nadie más lo haría. A lo lejos, los anillos destrozados de Saturno brillaban como fragmentos de vidrio. La humanidad había enviado una sola nave, un vestigio de una guerra olvidada. Y había resistido. Las estrellas no distinguían entre victoria y derrota. Brillaban igual sobre los restos que sobre el triunfo. 2 días después de la batalla cerca de Saturno, el Vindicator flotaba en silencio, remendado y arrastrándose hacia la órbita terrestre. Su casco estaba ennegrecido, marcado por largas franjas calcinadas. Partes de su estructura externa estaban completamente ausentes. Solo la mitad de las luces del puente funcionaban. Una tenue luz de emergencia naranja proyectaba sombras alargadas sobre las paredes. El comandante Rohr permanecía solo, observando cómo la Tierra crecía en la pantalla central. Abajo, un mar azul y verde se elevaba. Su hogar. Su especie. Mayormente inconscientes de cuán cerca habían estado del fin. Sarin Vale entró en silencio. Se movía más despacio ahora. Sus costillas seguían sanando desde que un impacto la lanzó contra un mamparo. Pero no había dejado de trabajar desde la pelea. «Deberías descansar», le dijo suavemente. La enfermería despejó la mitad de las camas para los nuevos heridos. «Estás retrasado». Rohr no la miró. «No descanso. No aún». Ella se colocó a su lado, con los brazos cruzados. «Entonces al menos come. No has probado bocado desde que las flechas negras cayeron». Él se volvió. Su rostro era ilegible. «Nos dieron el tiempo que necesitábamos», dijo. «Los honraremos como corresponde». Después del informe. Hubo un largo silencio. Finalmente, Sarin preguntó, «¿Crees que esto fue todo? ¿El final?» «No», respondió Rohr sin dudar. «Es solo el comienzo». En la superficie de la Tierra, el pánico se mezclaba con la celebración. Todos los canales de noticias transmitían el mismo titular. «Nave humana destruye flota Cerelión». A través de las ciudades unificadas del mundo, la gente lloraba y festejaba. Hologramas reproducían el ataque final del Vindicator en gloriosos filtros digitales. Limpio. Sin sangre. Sin el terror ni la pérdida real. Los gobiernos emitían declaraciones de unidad. Los centros de reclutamiento se desbordaban. Niños agitaban banderas. Ancianos levantaban copas. Pero debajo de esa alegría, se arrastraba el miedo. Porque si los Cerelions podían ser heridos, también podían enojarse. En el interior del Consejo de Seguridad Global, muy por encima de la megaciudad de Nueva Ginebra, 12 hombres y mujeres en trajes perfectos se miraban sobre escritorios de acero pulido. El comandante Rohr desobedeció órdenes, dijo el consejero Dancel con voz fría. Su tarea era defender el perímetro de Saúl, no atacar directamente. Salvó la Tierra,
replicó la consejera Tandy en bata, con la mirada afilada. Y por una vez, demostramos que no somos el felpudo de la galaxia. Temporal, respondió Dancel. Hemos despertado a una bestia. Y no sabemos cuántos más pueden enviar. La general Misa Yun se inclinó hacia adelante. El Vindicator era nuestra última nave de guerra de segmento profundo. Si envían una armada completa, no podremos igualarlos. El consejero Arjun golpeó la mesa con los dedos. A menos que terminemos el proyecto Aegis. La sala quedó en silencio. En bata frunció el ceño. El proyecto Aegis fue archivado. Inestable. Experimental. Pero diseñado específicamente para contrarrestar tácticas Serelión, interrumpió Arjun. Lo hemos visto. Su arrogancia es su punto débil. Aegis fue creado para explotar eso. Yun miró al techo y murmuró. Que Dios nos ayude. De vuelta en el Vindicator, los muertos eran preparados para su último viaje. Fue una ceremonia silenciosa. Los sobrevivientes se alineaban en el hangar inferior, vestidos con sus uniformes más presentables. Los cuerpos, envueltos en ataúdes de carbono pulido, eran colocados uno a uno en las cámaras de lanzamiento. Cada ataúd llevaba un nombre. Jack de Dai Marlo. Teniente Tessa Hound. Navegante Elrich Chow. Más de 50 nombres. Demasiados para una sola cubierta. Ror habló desde una plataforma sencilla. Fueron soldados. Sí. Pero más que eso, fueron la chispa. Demostraron que, cuando nos empujan al límite, no nos rompemos, ardemos. Hizo una pausa. Y el universo ya ha visto cómo se ve la humanidad, cuando arde de vuelta. Con solo pulsar un botón, los ataúdes se lanzaron al vacío. Lentamente, con dignidad, uno por uno, desaparecieron hacia las estrellas bajo las que murieron. Nadie dijo una palabra después. Solo, silencio. En el espacio profundo, más allá del borde del sistema solar, el alto mando Gerelión se reunía dentro de la cámara viva del trono emisario. La sala no estaba construida de metal, sino crecida. Venas pulsantes de púrpura y plata recorrían las paredes. Los Serelions no construían con acero. Ellos criaban su tecnología. Todo en sus naves de guerra estaba vivo. En el centro de la cámara, sentado en su trono orgánico, estaba el gran señor de la guerra Kas'it. Una criatura más alta que cualquier humano, envuelta en capas de exoestructura brillante como obsidiana mojada. Ante él, de rodillas, Kitus. Aún con moretones, con la mirada baja. Has fallado, Kitus, dijo Kas'it. Dejaste morir a los nuestros. Nuestro crucero. Nuestra clase Bright. Destruida por primitivos. Kitus se estremeció. Han evolucionado, mi señor. Capacidades ocultas. Poseen armas que simulan compresión de singularidad. Se te advirtió, interrumpió Kas'it con frialdad. No son como los demás. Ya no. Los consejeros del emisario hablaron en susurros. Sus lenguas hacían chasquidos y giros como insectos. Han despertado lo que no debía ser despertado. Rompieron el legado del Halurak. No se les puede permitir ascender. Los ojos de Kas'it se entrecerraron. Entonces atacaremos. Y esta vez, no con arrogancia. Una semana después, Ror se encontraba en la cámara de la Asamblea de la Federación en la Tierra. Vestía un uniforme nuevo, que aún no le parecía correcto. Se había afeitado, peinado, había limpiado la sangre de sus uñas. Pero por dentro, nada había cambiado. Estaba de pie ante cientos de delegados, transmitidos a través de miles de sistemas. Hologramas mostraban su rostro por todas partes. Lo detestaba. La consejera en bata lo presentó. Este hombre se enfrentó a la tormenta. No con una flota. No con permiso. Sino con determinación. Y por eso, la humanidad hoy está libre, por ahora. La ovación fue ensordecedora. Pero Ror no sonrió. Se acercó al podio y dijo: no ganamos. Un silencio helado cayó. Apenas sobrevivimos, continuó. Los Serelions perdieron algunas naves. Sí, pero regresarán. Y la próxima vez, vendrán con más. Murmullos recorrieron el recinto.
Ror levantó una mano. Esto no fue una victoria. Fue una advertencia. Una que no esperaban. Pero no contaremos con esa sorpresa otra vez. Miró a los delegados uno por uno. Si no nos preparamos, si no nos unimos, no solo la Tierra, sino todos los humanos, todas las colonias. Entonces la próxima vez, caeremos. Dejó que el silencio se alargara. Y esta vez, no quedará nada desde donde arrastrarnos de vuelta. Esa noche, en un hangar privado bajo Nueva Ginebra, Ror fue llevado a una cámara secreta. Oscura, fría. En su interior, sobre una plataforma elevada, descansaba una nave. No como el Vindicator. Más pequeña. Más estilizada. Elegante como la muerte. Esta, dijo el almirante Chen, quien había volado personalmente, es Aegis I, la primera de su clase. Ror rodeó la nave lentamente. No había armas visibles. Están internalizadas, explicó Chen. Sin cápsulas de tripulación. No necesita muchas. ¿Quieren que la pilote? Queremos que lideres el escuadrón. Una figura emergió detrás de la nave. Sarin Vale. Ya me apunté, dijo con una leve sonrisa. Ror parpadeó. ¿Tú? Alguien tiene que mantenerte con vida. Él negó lentamente con la cabeza. Así que esto es. El comienzo, asintió Chen. La guerra no ha terminado. Solo, ha cambiado. Ror alzó la vista hacia la nave. Negra como el vacío. Afilada como una hoja. Y comprendió. Los Cerelions habían visto a la humanidad como débil. Quebradiza. Pero ahora verían qué aspecto tenía la humanidad cuando no luchaba por ganar, sino por sobrevivir. Y la supervivencia convertía a los humanos en monstruos. Las estrellas sobre Marte eran más silenciosas que las que rodeaban la Tierra. Tal vez era la distancia. Tal vez era psicológico. Pero para el comandante Elías Ror, ese silencio pesaba. Pesado como una tormenta acumulándose justo más allá del horizonte. Estaba en la plataforma exterior de la estación Aegis, orbitando el planeta rojo como un depredador al acecho. Debajo de él, Marte brillaba como una brasa marcada, salpicada de colonias abandonadas, cuadrículas mineras a medio construir y laboratorios subterráneos demasiado peligrosos para ubicarse en la Tierra. Este lugar ya no aparecía en los registros oficiales. El escuadrón Aegis está listo, dijo Sarin Vale, acercándose a su lado. Su uniforme ya no llevaba insignias. Solo el negro y plata del proyecto Aegis. No oficial. No sancionado. Guerra en las sombras. ¿5 naves? Preguntó Ror. 6, corrigió ella. Uno de los prototipos superó la estabilización del núcleo ayer. Indicativo, Phantom 6. Él asintió. ¿Aún sin palabra del mando? No. Pero saben. Siempre saben. Esa era la naturaleza de las guerras en la sombra. Oficialmente, no existían. Así que si Aegis I explotaba en el espacio profundo o sus pilotos eran capturados, no habría rescate, ni funeral, ni nombres en ningún muro. Solo silencio. En la bahía oscura del hangar 13, los cazas Aegis brillaban como dagas de obsidiana. Más pequeños que las viejas naves del Vindicator, pero 10 veces más avanzados. Cada uno contaba con un núcleo de plegado cuántico, una cabina de enlace neural, y armadura adaptativa que se retorcía como piel ante el daño. No estaban diseñados para combates largos. Estaban hechos para terminar peleas antes de que empezaran. Ror subió a su nave, Phantom 1. La cabina se cerró con un siseo. Las luces se encendieron en perfecta secuencia. La IA de la nave activó su voz, femenina y sin emoción. Sincronización neural iniciando. Espere, comandante Ror. El enlace le golpeó la columna como electricidad helada. Su visión se duplicó, luego se enfocó. De pronto, podía sentir la nave, su equilibrio, sus sensores, hasta sus vibraciones mínimas. No era pilotar, era convertirse en la nave. Escuadrón, verificación, dijo en voz alta, aunque no lo necesitaba. La red neural permitía sentir la presencia de todos. Phantom 2, en verde, respondió Sarin. 3 listo. 4 conectado.
5 y 6 operativos. Recibido, dijo Rohr. Iniciando lanzamiento. El hangar se abrió hacia un túnel masivo tallado en la roca marciana. Rohr activó los propulsores y el Phantom rugió hacia adelante, la luz curvándose sobre su casco. Y luego se lanzó al vacío negro. Uno a uno, los demás lo siguieron. El escuadrón Aegis había despegado. La misión era simple en papel: interceptar e investigar una nave de reconocimiento Cerelión avistada cerca de la órbita de Júpiter. Pero nada en esta guerra había sido simple. A medida que se acercaban a las coordenadas, la tensión en la red neural crecía. Nave enemiga detectada, informó la IA. Clase desconocida. No coincide con ninguna firma Cerelión registrada. Visuales, ordenó Rohr. La pantalla mostró una masa oscura flotando en silencio. Sin luces. Sin calor. Sin armas visibles. ¿Qué demonios es eso?, murmuró Sarin. Rohr frunció el ceño. Escanéenlo. El escaneo volvió con una lectura incorrecta. No solo era tecnología Cerelión. Había firmas humanas enterradas en el espectro energético. Hazlo de nuevo, dijo Rohr, inclinándose. La IA repitió la lectura. El resultado, el mismo. Hay aleación terrana en su carcasa externa, dijo Phantom 4. Y un pulso de energía que coincide con antiguos balizas de sigilo terrestre. Espera, susurró Sarin. ¿Es eso uno de los nuestros? Antes de que alguien pudiera responder, el objeto se iluminó. No con armas, sino con datos holográficos. Una proyección se derramó hacia el espacio, expandiéndose como una flor de luz azul. Decenas de símbolos flotaban en el vacío. Rúnicas Cerelión mezcladas con números humanos. Entonces comenzó el mensaje. Una voz, mitad humana, mitad sintética. Si estás viendo esto, significa que he fallado. Mi nombre era Comandante Howland Price, anteriormente de Louis Harbinger. Fui capturado, quebrado, reprogramado. La voz temblaba, fallando cada pocos segundos. Los Cerelions no son lo que pensamos. No conquistan por expansión. Conquistan para contener. Humanidad, nuestra especie, no está evolucionando. Nos estamos convirtiendo en algo que ellos temen. Algo viejo. Algo que ya vieron antes. La luz se atenuó. La señal se distorsionó. No están invadiendo la Tierra. Están intentando detener que algo despierte. ¿El qué?, susurró Sarin. La cosa bajo la fosa del Pacífico. Nosotros lo llamamos Proyecto Worm. Ellos lo llaman el Devorador. Y luego, silencio. Rohr quedó congelado. Proyecto Worm. Sarin rompió la tensión. ¿Qué demonios quiso decir con despertar? ¿Qué es lo que está allá abajo? No lo sé, susurró Rohr. Pero tenemos que averiguarlo. De vuelta en la estación Aegis, estalló el caos. El mensaje se propagó más rápido de lo que el mando podía contener. En cuestión de horas, capitanes de operaciones encubiertas en todo el sistema solar pedían aclaraciones. Se reactivaron antiguos niveles de autorización. El nombre Proyecto Worm resurgió de archivos clausurados desde hacía décadas. Nadie admitía que existiera. Pero todos sabían que existía. En una cámara sellada bajo el lecho oceánico, protegida por 10 capas de escudo cinético y 3 satélites orbitales, esperaba. No era un arma. No era una base. Era una cosa viva. Algo que había estado allí antes de que naciera la humanidad. Y la Tierra lo había enterrado. El almirante Chen apareció en la pantalla de comunicaciones seguras en la sala de informes de Rohr. Su rostro lucía más viejo. Más cansado. No debías encontrar eso, dijo. Pero es real, ¿verdad?, respondió Rohr. Chen no lo negó. Lo descubrimos en 2081, dijo con lentitud. Una estructura biomecánica incrustada bajo la placa del Pacífico. Pensamos que estaba dormida, pero no lo estaba. Pulsa, cada pocas décadas. Como si respirara. ¿Por qué ocultarlo? Porque cambia a la gente. Cualquiera que se le acercara, ingenieros, científicos, empezaba a soñar con formas que no existen, a hablar lenguas que no se pueden traducir. Y no se detenía ahí.
Se inclinó hacia la cámara. Los Cerelions lo sabían. Ya lo habían visto en otros mundos. Mundos muertos. ¿Así que exterminan especies antes de que se active? Sí. Conquistan no por imperio, sino por miedo, susurró Sarin. Entonces no son solo enemigos. Están aterrados. La mente de Ror giraba. Todo este tiempo, habían creído que la humanidad era el insecto rebelde bajo la bota. Pero ¿y si no eran pequeños? ¿Y si eran algo cósmico? Algo inacabado. ¿Y si completarse significaba el fin de todo? Esa noche, Ror se sentó en sus aposentos privados dentro de la estación Igis, observando el resplandor azul de la Tierra a lo lejos. No con asombro, sino con inquietud. Si lo que Price había dicho era cierto, entonces todo estaba al revés. Los Cerelions no eran monstruos. Eran supervivientes. Habían visto lo que pasaba cuando algo como el proyecto Worm despertaba. Ror no sabía qué era. Pero estaba bajo sus pies. Y estaba respirando. El descenso comenzó en silencio absoluto. El transporte Igis Obsidian flotaba sobre las aguas negras del Océano Pacífico. Su estructura oculta era invisible incluso para los satélites que cruzaba. A bordo, Ror se encontraba junto a Sarin y el resto del equipo Igis. Todos vestían trajes presurizados con enlaces neuronales y aislamiento microeléctrico. Debajo, estaba la fosa del Pacífico, el lugar más profundo de la Tierra. Un sitio que incluso la luz había abandonado. Y mucho más abajo, incrustado en una fisura que no aparecía en ningún mapa tectónico, yace el objeto conocido por unos pocos como Proyecto Worm. Lecturas estables, dijo Sarin, revisando su consola de muñeca mientras la nave iniciaba la inmersión. Estabilizadores de presión al 100%. Esperemos que siga así, murmuró Ror. El Obsidian gimió al romper la superficie del agua. No hubo fanfarria. Solo un chapoteo suave, y luego el descenso comenzó, como una sombra moribunda. Pasaron horas descendiendo. Más allá de la zona sin luz. Más allá de los restos de submarinos olvidados y especies extintas que nadie llegó a estudiar. Hacia la oscuridad aplastante. Aproximándonos al perímetro de la trinchera, anunció finalmente el piloto. Ingresando al anillo restringido. Desde el visor principal, Ror lo vio. Al principio, solo un destello de movimiento. Luego, una silueta estructurada. Un arco negro colosal, semienterrado en el lecho marino. 10 kilómetros de ancho. Con forma de jaula torácica, hecha de piedra, metal y algo más. Algo que no debería existir en la Tierra. Ahí está, susurró Sarin. El Worm. Dentro de la instalación del abismo, nombre en clave, Echol Black. El aire olía a podredumbre filtrada. No era moho, no exactamente. Pero algo en el sistema de oxígeno reciclado dejaba un sabor metálico en la lengua. Estaba seco, pero se sentía usado. Como si ya hubiera pasado por demasiados pulmones. Por demasiadas décadas. Echol Black se había construido en 2008 como base de investigación oceánica. Ahora, la mayoría de sus sistemas estaban apagados. Las luces parpadeaban. Los pasillos estaban cubiertos de corrosión y polvo. Y en el corazón de todo eso, se hallaba la bóveda Z. Una puerta gigantesca, sellada con 9 cerraduras redundantes, enterrada en la cámara más profunda de la base. Aquí es donde lo mantienen, dijo la doctora Amira Torne, la única civil en la misión y una de las últimas científicas sobrevivientes del proyecto original Worm. Su cabello era gris y salvaje. Sus ojos no dejaban de mirar por encima del hombro. No le habían permitido subir a la superficie en más de 10 años. Presionó su mano contra el escáner biométrico, y la primera cerradura se abrió con un largo y lento suspiro. Debes entender algo, dijo sin volverse. Una vez abramos esto, nada volverá a ser igual. Ror no respondió. No hacía falta, porque en el fondo, ya lo sabía. Cuando la bóveda Z se abrió, la temperatura descendió. Dentro había un eje cilíndrico masivo que descendía aún más profundo en la roca del abismo, en espiral como una perforadora. A lo largo de sus paredes, se veían marcas antiguas. No estaban grabadas, sino crecidas,
como si la piedra se hubiera doblado alrededor del lenguaje. Y en el fondo, estaba el worm. No era una criatura, ni una máquina. Era una semilla. Pulsaba con una tenue luz verde azulada. Perfectamente lisa. Flotando apenas sobre un pedestal curvado de roca fusionada. A su alrededor, débiles estelas de energía flotaban como polvo bajo la luz de la luna. Nadie sabe de qué está hecha, susurró Meera. Nuestros escáneres no pueden penetrar la capa externa. Los niveles de radiación fluctúan, pero nunca sobrepasan los límites seguros. No responde al contacto físico. Entonces, ¿cómo sabemos que está viva?, preguntó Sarin. Meera la miró fijamente. ¿Por qué? Sueña. Los llevó a la sala de monitoreo adyacente. Pantallas viejas zumbaban con señales rotas. Una, sin embargo, aún funcionaba, mostrando un modelo tridimensional de patrones cerebrales. No son nuestros, explicó Meera. Ni siquiera humanos. Pero cada pocos días, emite estas ondas. Se parecen a ciclos REM. A veces, las frecuencias cambian. Como si respondiera a la proximidad. ¿A qué responde?, preguntó Roar. A nosotros, susurró ella. A los humanos. Pasaron horas mientras el equipo escaneaba y estudiaba la semilla. El Obsidian permanecía en espera arriba, conectado a Echol Black por un cordón de datos. Roar se encontraba cerca de la cámara, observando el núcleo palpitante. Su enlace neural zumbaba débilmente. Y entonces, algo cambió. Sintió un tirón. No físico. No en la sala. Dentro de su cabeza. Parpadeó. Y por una fracción de segundo, el mundo se volvió negro. Y entonces, vio algo totalmente distinto. Un mundo en llamas. No la Tierra. Otro lugar. Estructuras alienígenas ardiendo. Cerelions huyendo. No luchando. Huyendo. Y desde el cielo, descendía algo vasto. Demasiado vasto para entenderlo. Una forma serpenteante, hecha de máquina y biología, con cientos de ojos. Sin rostro. Solo bocas. Bocas que susurraban nombres. Nombres humanos. Roar volvió en sí de golpe, jadeando, con la mano en el pecho. Comandante, llamó Sarin, corriendo hacia él. ¿Qué pasó? Vi algo, dijo él. Vi lo que los Cerelions temen. Miró hacia la semilla. Volvió a pulsar. Un poco más brillante esta vez. No solo está soñando, susurró. Está observando. Mientras tanto, al otro lado del sistema, la flota Cerelion se agitaba. El gran señor de la guerra Kassit se alzaba en la cámara central del Ziggurat Prime, flanqueado por 10 escribas mentales de élite. Un mapa del sistema solar humano flotaba frente a ellos. Símbolos rojos parpadeaban en el anillo exterior. Un solo punto blanco latía dentro del perímetro terrestre. La semilla está activa, dijo un escriba. Los humanos han accedido a la cámara. Kassit juntó lentamente sus mandíbulas. Entonces atacamos ahora. Su mundo arderá, dijo otro. Kassit levantó una garra. No aún. No podemos permitir que se vinculen con ella. Si la semilla se enlaza con una arquitectura neural humana, si elige a uno de ellos. No terminó la frase, porque lo único peor que la semilla despertando, era que eligiera. El devorador no era un arma. Era una puerta a algo más allá de la realidad. Y hacía mucho tiempo. Los Cerelions habían visto a otra especie cruzar esa puerta. Y jamás regresaron. De vuelta en la bóveda Z, Meera observaba a Roar mientras él relataba lo que había visto. Está intentando comunicarse, dijo ella. Nunca lo había hecho antes. Porque nunca tuvo a la persona correcta, añadió Sarin, con la mirada fija en Roar. Él frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Te conectaste con ella. Aunque fuera solo por un instante. Viste su memoria. Su advertencia. Nadie más lo ha hecho. Meera ya escaneaba sus signos vitales. Sus ondas cerebrales. Miren esto, dijo. Coinciden con la capa externa de los pulsos de la semilla. Está resonando con él. ¿Y ahora qué?, preguntó Roar. ¿Soy un mensajero? No,
dijo Meera con tono grave. Eres algo peor. Se acercó a la ventana, mirando el núcleo brillante de la semilla. Si te elige, si se abre, ya no serás humano. Esa noche, mientras los demás dormían por turnos, Roar permanecía en la cámara de observación, mirando cómo la semilla pulsaba lentamente. Serena, casi pacífica. Colocó su mano sobre el cristal. No te temo, susurró, como si esperara una respuesta. La semilla pulsó de nuevo. Luego otra vez. Y más rápido. Las luces parpadearon por toda la estación. Las alarmas se activaron. Un objeto descendía desde la órbita. Una cápsula de sigilo Serelión. Pequeña, rápida, diseñada para atravesar las profundidades oceánicas. Dentro, 5 infiltradores de élite. Venían por la semilla. Venían por Roar. Echol Black nunca fue diseñada para ser defendida. Se construyó en secreto. Para observar. No para resistir un asalto directo. Y sin embargo, mientras las alarmas sonaban y las luces rojas parpadeaban en los largos pasillos oxidados, los hombres y mujeres dentro de la base sentían el peso aplastante de la guerra presionando a través del océano sobre sus cabezas. Objeto no identificado atravesando la pared de la fosa, alertó Sarin por los canales. ETA, 3 minutos. Roar estaba de pie en el centro de mando, una mano en la consola, la otra cerrada en un puño. ¿Podemos detenerlo? Negativo, dijo la IA. El objeto está fuertemente blindado. Rápido. Viene directo por el eje de acceso. No necesitaba un escaneo completo para saber lo que era. Infiltradores Serelión. No eran soldados. Eran asesinos. Diseñados para un único propósito. Eliminar amenazas al orden galáctico. Y esta vez, la amenaza era él. La doctora Meera Torne pasó su mano sobre el cristal de la cámara de la semilla, observando cómo el brillo se intensificaba. Lo sabe, susurró. Siente que vienen. La semilla pulsaba con rapidez ahora. Antes, un latido onírico. Ahora, una segunda frecuencia cardíaca. Tiene miedo, dijo Meera con la voz temblorosa. ¿De qué? Preguntó Sarin. De ser destruida, respondió. De ser silenciada otra vez. Luego se volvió hacia Roar cuando él entró en la cámara. Tienes que irte, dijo. No la dejaré. Esto ya no es sobre la semilla, insistió. Es sobre ti. Ya no eres el mismo. Roar dudó. Él también lo había sentido. La última vez que tocó el vidrio, no solo le mostró visiones. Se quedó con él. Ahora había un zumbido bajo su piel. Un murmullo constante en su mente. Como una señal lejana, esperando respuesta. Sarin entró detrás de él. El enemigo llegará en menos de 2 minutos. Lo que sea que planees, Roar, hazlo ya. Él se acercó al cristal. Esta vez, no lo tocó. Habló. No sé qué eres, dijo a la semilla. Ni por qué estás aquí abajo. Pero si me necesitas. Entonces toma lo que necesites. Úsame. Al principio, no ocurrió nada. Y luego, todo cambió. Dentro de la mente de Roar, la realidad se rompió. No cayó. No se movió. Pero de pronto, estaba en otra parte. Flotando en un lugar imposible. Un vasto vacío de luz y sombra. Geometrías que se retorcían entre sí. Estrellas que parpadeaban como ojos. Galaxias en espiral como serpientes. Y desde el centro, llegó una voz. No hablada. Ni siquiera audible. Sentida. Tú eres la clave. El eco final. La memoria de lo que fue. Y de lo que podría volver a ser. Roar intentó hablar, pero no tenía boca allí. Solo pensamiento. Solo sentimiento. La presencia lo envolvía. Nunca debiste ser lo que eres. Eres aceleración. Catalizador. La forma que sobrevive al colapso. ¿Qué eres tú? Logró pensar. No soy el Worm. Soy lo que vino antes. Soy lo que espera más allá de tu extinción. Y entonces, Roar lo vio. Un atisbo. Una raza no humana. No Serelión. Más antigua que las estrellas. Una civilización que desbloqueó la verdad esencial de la existencia. Y, al hacerlo,
rompió la realidad. Abrieron la semilla. Y lo que emergió, no solo consumió su mundo, lo reescribió. Roar gritó, aunque no tenía garganta. Solo pensamiento. Solo horror. La voz volvió a susurrar. Ahora ellos te temen. Porque te estás convirtiendo en lo que ellos no pudieron contener. Y tan rápido como llegó, se desvaneció. Despertó jadeando, de rodillas frente a la semilla. Su cuerpo empapado en sudor. Los ojos abiertos de par en par. Sarin corrió hacia él. Roar. ¿Qué diablos pasó? Lo vi, dijo con voz quebrada. No es solo un arma. Es una puerta. Una memoria de una especie que vino antes. Algo demasiado grande para controlar. Y luego se puso de pie. Y me eligió a mí. El primer impacto golpeó a Echol Black como un martillo. Una sección del casco superior se colapsó. El agua rugió a través del metal retorcido. Los sellos de emergencia se cerraron, pero no lo bastante rápido. Los infiltradores Cerelión entraron como insectos. 5. Blindados en exoestructuras negras. Sus extremidades se doblaban en ángulos imposibles. Sus ojos brillaban como estrellas fundidas. «Sellen la cámara de la semilla», gritó Sarin, levantando su rifle. «No resistirá», advirtió Meera. «Entonces la defenderemos nosotros». Afuera de la bóveda principal, Roar se paró junto a Sarin y el resto del equipo. Estaban en desventaja. Superados en tecnología. Pero no en voluntad. «Ahí vienen», gritó un guardia. El pasillo se llenó de caos. Los Cerelions se movían como cuchillas de viento. Rápidos. Quirúrgicos. Cortaron a 2 soldados antes de que se disparara un solo tiro. El aire se llenó de humo y sangre. Sarin cayó de rodillas, disparando 3 veces. Uno de los infiltradores recibió todos los impactos en el pecho. Cayó, su armadura siseando, sangrando fluido negro espeso. «Uno menos», gritó. Otro cargó hacia Roar, sus garras listas para cortarle el cuello. Pero antes de que pudiera tocarlo, Roar lo atrapó en el aire. El tiempo se ralentizó. Giró. Le rompió la columna con una sola mano. Sarin lo miró boquiabierta. ¿Qué? ¿Qué demonios fue eso? No lo sé, jadeó Roar. Solo, me moví. La semilla aún brillaba detrás del cristal. Seguía pulsando. Compartiendo. Uno por uno, los infiltradores cayeron. Pero no antes de abrir 2 corredores más. La base temblaba. Otra sección colapsaba bajo la presión de la fosa. Las balizas de emergencia parpadeaban en rojo. Meera corrió a la cámara de la semilla. «Se está estabilizando», gritó. «La está usando». Roar está focalizando su energía. Está intentando bloquear una señal. «¿Cuál señal?», preguntó Sarin. «El origen. ¿De dónde vino? Lo que hay allá afuera». Roar se tambaleó. Su cabeza ardía. Más visiones. Una espiral de estrellas muertas. Un templo bajo hielo. Una voz susurrando. Completa el eco. «Lleva la puerta a casa». Y entonces, la semilla empezó a elevarse. No mucho. Solo unos centímetros. Pero suficiente. El pedestal se agrietó, revelando un remolino de luz y tentáculos negros. Un conducto. Un relé biológico. «Dios mío», susurró Meera. «No está dormida. Está incubando. Está llamando». Roar retrocedió. «No creo que pueda retenerla». Y entonces, las comunicaciones se encendieron. «Comandante», dijo una voz familiar. «Admiral Chen. Acaba de aparecer una armada Cerelión. 20 naves de guerra. Vienen a exterminarnos». Sarin palideció. «Es el final. Lo saben», continuó Chen. «No enviaron ultimátums. Ni siquiera bloquean nuestras señales. Vinieron a extinguirnos. Tenemos 6 horas, tal vez menos». Roar miró la semilla, que ahora latía como un corazón al borde de despertar. «Entonces, necesito abrir la puerta».